La única estrategia de trading que funciona es el price action, entender la acción del precio, cómo se mueve el precio y por qué se mueve de aquí para allá. Si tú logras entender por qué el precio sube y por qué el precio baja, literalmente no tienes que aprender ninguna otra estrategia. Solamente analizar la acción del precio y por qué está haciendo lo que está haciendo en este momento. Una vez tú entras al gráfico, una pregunta normal que yo siempre me hacía cuando yo empecé a hacer trading era: ¿por qué cuando yo entro el precio justamente en este momento actual termina subiendo? ¿Por qué el precio aquí justamente termina bajando? ¿Qué es lo que hace que el precio baje aquí? ¿Qué es lo que hace que el precio suba? ¿De qué manera yo puedo identificar la forma correcta en la que el precio debería bajar y el momento correcto, que es la parte más importante? Porque el precio se divide en dos cosas principales: tiempo correcto y movimiento correcto. Si tú logras identificar el tiempo correcto, es decir, la hora correcta para tú invertir, y si tú logras identificar la dirección correcta, es decir, si va a subir y va a bajar, ahí es donde tú logras hacer profit. Pero para llegar a ese nivel de entendimiento te voy a enseñar cómo yo analizo mi price action y de qué manera todos los días yo me doy cuenta si el precio va a subir o va a bajar. Primero, una pregunta que siempre te tienes que hacer es: ¿dónde estoy y hacia dónde voy? Por ejemplo, este día fue el 12 de febrero y lo primero que yo siempre hago cuando yo estoy analizando un trade es: ¿en qué punto estoy? Para yo identificar en qué momento estoy o en qué punto estoy, yo siempre me voy primero a la temporalidad diaria. En la temporalidad diaria yo observo el precio actual donde estoy, es la primera pregunta. La segunda: ¿qué me queda arriba? ¿Qué me queda abajo? ¿Y qué es más probable que suceda según la estructura que yo tengo en el momento? Ahora mismo, en ese momento actual, que era por aquí, el precio se encontraba en medio de la zona. No había llegado a este order block que yo tengo aquí marcado, pero sí había manipulado un low. Cuando el precio manipula un low, lo siguiente que hace es buscar liquidez para volver a distribuir por debajo de un low o por encima de un high. En este caso, el precio se entregó por aquí debajo en el oro, hizo un descuento para buscar más órdenes, y las órdenes se buscan en los order blocks. Entonces yo dije, posiblemente lo que nosotros vayamos a hacer es buscar llegar a esta zona para, no sé, puede ser que llegue y que baje, puede ser que llene y viole la zona y pase a través de ella, pero tenemos que identificarlo y tenemos que esperar que suceda antes de tomar una decisión en cuanto a lo que va a hacer. Así que luego de que yo tengo una visión clara de qué puede pasar en la temporalidad diaria, yo me voy a la temporalidad de 4 horas y observo, listo. Si esto es lo que posiblemente puede pasar en la temporalidad de diaria, yo quiero ver si en la temporalidad de 4 horas en qué momento estoy. Yo solamente opero en dos sesiones, en la sesión de Nueva York o en la sesión de Londres. Yo te recomiendo solamente operar en sesiones de alta volatilidad, sobre todo si haces day trading o haces scalping. Sesiones de alta volatilidad como Nueva York y Londres. No operes en Tokio, Asia, nada de eso. Solamente opera Nueva York y Londres. Bajo la temporalidad de 4 horas y empiezo a observar. Listo. El precio ahora mismo está en una zona importante. Esta zona importante es mucho más importante que la temporalidad de 2 horas. 2 horas es una temporalidad que a mí me gusta mucho porque es la media entre 4 horas y 1 hora. No es tan grande como 4 horas, pero no es tan pequeña como 1 hora. Y marco mi order block en quiebre. Última vela contraria antes del movimiento fuerte que se lleva a los lows. Pasa fuerte a través de él. Y esto a mí me funciona como una zona. Fíjense que en el momento en que el precio llega a esta zona tiene una reacción fuerte. Sucede que este movimiento sucedió el jueves, pero el jueves yo no tuve operación en ese punto, sino que yo terminé teniendo operación en ese punto ya para el otro día, que era el viernes. Entonces, ¿cómo yo identifiqué a través de la acción del precio cuál iba a ser la dirección para yo poder comprar en este día? Que de hecho esta fue una operación que yo tomé y gané $3,000 en un challenge que estoy pasando. Cuando el precio llegó a la zona que yo tenía marcada, esta es una zona importante, yo primero quiero que reaccione, porque cuando reacciona antes de la sesión operativa, es decir, antes del momento que yo estoy buscando para invertir, yo necesito saber si reaccionó y si llegó. Una cosa es el punto donde reacciona, otra cosa es el punto donde potencialmente va a llegar. El precio siempre va a reaccionar en un punto determinado y la dirección como tal va a ir a otro punto determinado que se encuentra hacia el lado contrario. Entonces, desde que vemos que el precio reaccionó en este order block de aquí, ahora mi deber como tal, empezando a invertir, yo generalmente me conecto a las 7 de la mañana, es decir, por aquí, vamos a marcarlo. Yo siempre me conecto a las 7 de la mañana por aquí aproximadamente. Yo tengo que ver, ok,
Si ya el precio se activó aquí en esta zona, ¿cómo yo puedo identificar las velas correspondientes para yo encontrar mi oportunidad de entrada? Lo primero que tengo que saber es que este es el activador, este es lo que va a hacer que mi precio se mueva, y este es el atractor, que es un vacío. Esto es un vacío de liquidez, porque fíjense que el precio se movió muy fuerte hacia el lado contrario antes de rellenar este vacío de liquidez. Los vacíos de liquidez siempre se llenan, porque un vacío de liquidez significa que falta precio. Todo esto son órdenes de venta, 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 venta. Ahora tienen que venir órdenes de compra, compra, compra que sustenten todas esas órdenes de venta. Para que este vacío de liquidez funcione y todo siga funcionando según su ciclo y distribución institucional, entonces tiene que llenarse. Así que cuando yo me conecto a las 7, yo analizo el precio, me activó esta zona, listo. Chequeo esto. Ya yo había analizado la temporalidad diaria, es decir, ya yo sé dónde estaba y hacia dónde me podía dirigir. Yo había dicho que me podía dirigir hasta más arriba. Yo no sé si el precio va a llegar hasta aquí, pero yo no necesito que llegue hasta aquí para yo hacer profit. Yo solamente necesito que suba un poco, lo suficiente para que me dé un riesgo-beneficio 1 a 2 o 1 a 3. Esta zona es más probable que llegue primero, obviamente, obligatoriamente, no más probable, obligatoriamente tiene que pasar por aquí antes de llegar aquí. A menos que haga un gap el fin de semana y se vuele esta zona y aparezca acá arriba, pero es algo que casi no pasa. Entonces, una vez yo identifico la posible zona donde puede llegar, ahora yo empiezo a trabajar con las temporalidades pequeñas. Aquí yo digo, el punto donde estoy actualmente a las 7:45, observe, es básicamente casi quebrando la estructura de 15 minutos. Porque identificando y leyendo las velas, a mí generalmente me encanta encontrar oportunidades de quiebre de estructura en 15 minutos o 5 minutos para buscar mis entradas. Yo leo la acción del precio, que es lo que está haciendo el precio en el momento actual. Eso es lo que significa la palabra acción de precio. Leer lo que están haciendo las velas, de dónde vienen y hacia dónde se dirige. Una vez yo leo la acción del precio del momento actual, yo quiero que el precio termine rompiendo estructura, que es básicamente lo que termina pasando un ratito después. Termina rompiendo estructura, rompiendo este último lower high. Ahí yo me voy a la temporalidad de 5 minutos y observen que en 5 minutos incluso la entrada se ve mejor. Porque a pesar de que rompió estructura, cuando vuelve a testear ese punto de estructura, no solamente hace eso, sino que me llena estos vacíos de aquí, activándome estos order blocks de la temporalidad de 5 minutos. Así que yo tomo mi entrada justamente en ese punto, pongo mi stop loss por aquí debajo porque si ya yo veo el precio bajando por aquí, ya yo no quiero formar parte de esa entrada y dejo mi entrada abierta y que siga fluyendo. Luego de que la entrada está abierta, en ese punto, a través de la misma acción del precio, yo tengo que determinar hacia dónde va a llegar la entrada. Yo quiero que la entrada llegue aquí, pero yo no sé si va a llegar aquí. Entonces yo voy buscando mis puntos de riesgo-beneficio que van haciendo lógica. Todo esto es un vacío, entonces yo tengo que saber que cuando el precio llegue a 1 a 2, generalmente una buena distribución va al 1 a 2. El oro aproximadamente por movimientos antes de descuentos, es un dato importante que quiero que anoten, aproximadamente por movimientos antes de descuento, tiene movimientos entre los 3.000 y 5.000 puntos. Por ejemplo, ustedes ven este movimiento aquí fue de 5.000 puntos, serían 500 pips antes del descuento. Este movimiento de aquí fue de 3.800 pips antes del descuento. Este movimiento de caída de aquí fue de 3.800 pips antes del descuento. Generalmente un movimiento promedio en el oro va entre los 3.000 a 5.000 puntos antes del descuento. No pips, sino puntos. 3.000 puntos serían 300 pips en el oro principalmente. Entonces yo marco mi entrada. Veo que mi riesgo-beneficio 1 a 2 está a 3.600 puntos aproximadamente. Entonces, dependiendo cuánto tiempo yo dure en la operación, eso va a depender de si yo cierro temprano o si yo me mantengo hasta el final. La operación empieza a correr. Observen que ya yo tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45 minutos dentro de la operación. Yo tengo una regla que yo la utilizo en mi plan de trading y es que si yo duro más de 45 minutos dentro de una operación, yo voy a cerrar en totalidad mi profit en el próximo punto importante. Así que como ya yo tenía 45 minutos, lo que yo hice fue lo siguiente. Cuando el precio estaba justamente 1 a 2, que era por aquí, justo 1 a 2 era aquí. Yo había entrado por aquí. El precio estaba justo 1 a 2, yo cerré mi entrada. Luego de que yo cerré mi entrada, porque yo había visto ya que generalmente el precio del oro me puede dar entre 3.000 y 5.000 puntos antes de un descuento.
Yo cerré mi entrada con 3.500 puntos en profit, que sería un 1 a 2. Y fíjense que la entrada se me devolvió. Y luego sí, terminó subiendo más fuerte, pero me hubiese sacado break even. Bueno, si no hubiese movido break even, entonces hubiese estado dentro, pero hubiese sido muy riesgoso porque casi me llega al stop loss. El punto es que una vez tú identificas la acción del precio para entrar, tú también puedes identificar la lógica de los movimientos para salir. El truco de todo esto y el punto inicial es saber dónde entrar y saber dónde salir. Y esto lo vamos a identificar a través de la acción del precio sobre lo que está haciendo el precio en el presente y lo que posiblemente pueda hacer en el futuro. Vamos a ver otra entrada que yo tuve. Esta fue la entrada de el miércoles. Esta me gustó mucho, que de hecho esta fue una de mis mejores y peores entradas de la semana. Digo que fue de las mejores porque con esta entrada yo pasé un challenge, pero digo que fue de las peores porque con esta entrada yo perdí otra cuenta que ya estaba fondeada. Lo que sucedió es que en ese momento yo abrí una operación y con una cuenta fondeada tú no puedes tener operaciones abiertas en la noticia. Olvidé que había noticia y me quitaron la cuenta, pero pude pasar otra cuenta aparte de esa con este ejemplo. Este día es algo medio parecido a lo que nosotros estuvimos viendo el viernes, pero ocurrió antes porque fue el miércoles. Sucede que aquí yo sigo observando la acción del precio. Yo me voy a la temporalidad diaria y veo que estamos en dirección al mismo punto que yo había visto la entrada anterior. Eso es una buena indicación porque si estamos en esa dirección significa que estamos camino a llegar a ese punto, y si llegamos esto es genial. Nos vamos a la temporalidad de 4 horas. En la temporalidad de 4 horas observo este high que está básicamente siendo manipulado. Estos highs incluso se ve mejor en la temporalidad de 1 hora. Mira cómo todos estos highs, que son highs de días anteriores, que son puntos con mucha liquidez, son puntos donde muchas personas vendieron ahí porque vieron esto como oportunidades de resistencia. Fíjense que al final le sacó el stop loss y luego se fue. Pero estos puntos específicos son muy importantes para mí y muy importantes para el trading institucional. Luego de yo haber visto esto, esta es mi confirmación principal. Yo me voy a la temporalidad de 15 minutos y observo que hubo una devolución fuerte del precio. Para las 7:30 literalmente había bajado más del promedio de lo que da para un descuento. 4.500, miren, el total del movimiento completo fueron 6.200 puntos. Entonces, como ya yo sé que en el oro hay un promedio de 3.500 puntos, que ese mismo promedio yo lo puedo calcular para las divisas. Por ejemplo, si es para el euro dólar, el promedio del euro dólar va entre los 20 y los 30 pips antes del descuento, pero depende de la liquidez. Por ejemplo, aquí, este fue 28 pips antes del descuento. Este movimiento de aquí fueron 18 pips antes del descuento. Este de aquí fueron 25 pips antes del descuento. En base a ese dato general, ustedes pueden medir en el par que estén operando. Entonces, en el oro yo observé que había dado un movimiento fuerte y en la temporalidad de 5 minutos me quebró la estructura de una manera increíblemente perfecta. Este es el último higher low, higher high, quiebre de estructura, testeo de estructura justamente a las 8, y luego de que se me fue en la temporalidad de 3 minutos fue como mi oportunidad perfecta cuando el precio volvió. Fíjense que aquí el precio volvió a este order block y aquí fue donde yo terminé tomando mi entrada. Yo busqué mis confirmaciones en la temporalidad diaria, temporalidad de 1 hora, temporalidad de 15 minutos, 5 y 3 minutos. O sea, es una entrada tan completa y tan perfecta que yo no podía evitar tomarla. Tomé mi entrada como a las 8:24 y luego de que tomé mi entrada a las 8:30 sucede que ese día salió NFP. El NFP que se suponía que iba a salir la semana pasada lo pusieron para el miércoles y no salió justamente el viernes de la semana pasada, sino que este miércoles. Y el precio se movió tan fuerte. Yo no tenía take profit abierto, pero yo había visto todo esto como sucedió en tan poquito tiempo. Si lo vemos en la temporalidad de 1 minuto, esto sucedió desde que salió la noticia. Miren, esto es solamente una vela, 1 minuto. En 1 minuto ya yo estaba aquí debajo. Yo dije, ok, ya la entrada yo arriesgué en 1.3% de mi cuenta, que en este caso era la cuenta fondeada. Me hice como un 10% solamente en esa caída, déjame cerrar. Y de repente cuando cierro, me llega una notificación de que mi challenge tuvo un error y violé una regla y ya no tengo la cuenta. Pero mi otra cuenta, esto sí me dio para pasar el challenge. Hice como un 9% y luego terminé tomando una pequeña reentrada cuando el precio se devolvió. Fíjense que se devolvió y luego terminó como que bajando otra vez. Me dio un buen descuento. Aquí volvió al punto de inicio y luego terminó dando como una pequeña caída. Y yo aproveché esa pequeña caída para vender otra vez y ahí terminé pasando mi cuenta.
Pero lo que quiero que ustedes observen es, esto no es complicado, es tú analizar todas las temporalidades, tú utilizar cada temporalidad con lo que te están diciendo las velas y estar buscando confirmaciones para cada temporalidad. Lo único que tú tienes que hacer para tú dominar la acción del precio en cada una de las entradas que tú tomes es ir a cada una de las temporalidades y que cada temporalidad tenga sentido. Que cada vez que el precio llegue a un punto en específico tenga ciertas reacciones, que las velas se comporten de una determinada manera, que tú lo puedas entender, que es la parte más importante, y que tú puedas ejecutarlo pero con lógica. Tú puedes hacer esto todos los días. Lo que quiero que tengas en cuenta varias cosas, y es que primero, la acción de precio se puede analizar todos los días, pero no se puede ejecutar todos los días. Hay días que tú no sabes que el precio va a subir o que el precio va a bajar. Hay días que, a pesar de que tú entiendas mucho de acción de precio, tú simplemente tienes que ser paciente porque la probabilidad es baja. Mientras mayores son los eventos económicos, menor es la probabilidad. Sobre todo si tú quieres hacer operaciones que respeten los patrones técnicos. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es analizar las probabilidades. El 60-70% de los días tú vas a poder operar, vas a poder utilizar bien tu acción de precio, pero algunos días lo mejor es quedarse fuera porque lo que puedes hacer es perder. El precio no tiene suficiente liquidez para bajar, no tiene suficiente liquidez para subir y lo mejor que puedes hacer es quedarte fuera. Así que antes de acabar vamos a ver un par de ejemplos más. Por ejemplo, este es súper importante porque este ejemplo es un poco más difícil. Este tipo de entradas son un poquito más difíciles de tomar, pero yo estoy seguro que si somos inteligentes y analizamos correctamente la acción de precio, los highs y los lows, la vamos a poder encontrar. Observen esto. Esto aquí, justamente en este día, este era el día martes. El día martes nosotros observamos que el precio como que se mantuvo creando estos highs, que si analizamos en la temporalidad diaria, estamos como más o menos en el mismo punto. La única diferencia es que los highs están juntos. Cuando nos vamos ahora a la temporalidad de 4 horas, estamos muy cerca del high anterior. Básicamente, además de que son highs iguales, está como que utilizando este order block. Cuando el precio llegó y utilizó este order block en la temporalidad de 4 horas, tuvo una pequeña reacción y ahora como que volvió, se fue y volvió a utilizar la misma zona nueva creada en temporalidades más pequeñas. Entonces, ahí lo que yo pude pensar fue, si me voy a la temporalidad de 15 minutos, veo que el precio está llegando a estos puntos más altos y miren la devolución que está teniendo. Déjenme analizarlo ahora en temporalidades más pequeñas porque estas dos mechas de aquí me representan algo importante que puede ser difícil. Ahora, cuando vemos que el precio sube fuerte y se devuelve con la misma fuerza, lo primero que yo tengo que preguntarme es ¿qué hay aquí que hizo que el precio se devolviera con la misma intensidad con la que subió? Porque si nosotros analizamos el tamaño de las velas, por ejemplo en la temporalidad de 3 minutos, esta es una vela que subió fuerte, esta es una vela que bajó fuerte. Básicamente, la misma cantidad de dinero que se puso aquí para comprar fue la misma cantidad de dinero que se puso aquí para vender. Y eso es básicamente un pequeño red flag, porque esto nos puede dar mucha información. Eso significa que aquí justamente hay algo que no está permitiendo que el precio pase y que tal vez estos highs se queden intactos por lo menos por un ratito. Entonces, si seguimos analizando, podemos ver que en la temporalidad de 15 minutos que tenemos zonas importantes. Zonas que hicieron que el precio tenga mucha sensibilidad y tenemos el típico patrón de acumulación de órdenes, manipulación y luego distribución. Esto generalmente pasa cuando hay mucha liquidez en la acumulación. Esto significa que aquí entraron muchas órdenes, muchas personas vendieron al mismo tiempo, mucho dinero se movió justamente en ese punto y por eso manipuló antes de distribuir. Sacó toda esa liquidez apalancada de ventas que había en ese momento, lo sacó y se fue hacia el lado contrario. Entonces, esto justo pasó también en la temporalidad de 15 minutos. Miren que lo mismo que vimos en 3 pasó en 5. Las velas tienen el mismo tamaño. Esto es leer y analizar la acción del precio. ¿Qué está haciendo el precio en el momento? ¿Por qué las velas son de este tamaño? ¿Por qué se mueven aquí? ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué justamente en este momento actual? Y todo esto tiene una explicación y es lo que nosotros intentamos utilizar y analizar a través de la acción del precio. Este día no se pudo tener entrada porque la entrada se fue muy rápido. Fíjense que luego de que creó este patrón de velas exactamente iguales, se fue y nunca se devolvió. Yo estaba esperando que el precio se devuelva por lo menos a esta zona inicial para yo operar este order block e irme en venta, pero no sucedió. Y es por esto que les digo que hay algunos días que a pesar de que la acción del precio se vea clara o se vea bonita, simplemente no se va a poder operar. Si yo me hubiese desesperado
en esa oportunidad yo hubiese tomado mi entrada por aquí y tuviera un stop loss grande, un riesgo-beneficio que no hubiese valido la pena y tal vez el trade se me hubiese devuelto y yo me hubiese arrepentido de mi error. Entonces lo mejor, algunos días, a pesar de que tú entiendas la acción de precio, es no operar porque la entrada no tiene mucha probabilidad. Si te gustó este video y entendiste cómo funciona la acción de precio, sobre todo en el trading institucional, déjame un comentario. Y si te gustaría que yo personalmente sea tu mentor y que te guíe en todo este proceso y que aprendas conmigo de cerca y tomes clase conmigo todos los días, te corrija tus trades, te voy a dejar un link debajo de este video con el que vas a poder agendar una llamada con mi equipo de admisiones. Esto es para personas que quieran invertir en su educación, que quieran que yo sea su mentor, que quieran ser guiados directamente por mí y que no tengan miedo a invertir en su educación y en acelerar su proceso. Si tú eres una de estas personas, debajo te dejo un link para que puedas aplicar. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao y besitos.